Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado Sergio Aguayo, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto es mío de estar con ustedes. Hacía tiempo que no hablábamos. Sí, ya hacía rato que no platicábamos. Y ahora queremos platicar contigo a propósito de lo que te trae a Guadalajara, que es este seminario que vas a dar sobre el crimen organizado en México. Y la primera pregunta que te haría, Sergio, es ¿cómo está vinculado el crimen organizado en sus orígenes con las instituciones del Estado? Pareciera que de repente un perro persiguiéndose la cola, porque son parte de la misma estructura y nos sorprendemos de que no se toquen. Sí, mira, la respuesta la sintetizo. Yo me fui de Guadalajara a los 24 años, en el 71, y me quedé allá en la Ciudad de México en el colegio. Me he dedicado a estudiar la violencia, primero la política, luego la criminal, y ahora estoy terminando, pues hace 10 años, un libro sobre la historia del crimen organizado en Estados Unidos y México. Y en el caso de Guadalajara, les puedo decir que a ustedes y al auditorio que aquí fue el laboratorio donde se gestó el modelo de organización criminal, de su relación con las instituciones del Estado y con la sociedad. Porque fue aquí donde, por ejemplo, se crea se incorpora la delincuencia común como parte del aparato del Estado, y se crea ahí un nexo que es lo que observamos al día de hoy. Entonces, Guadalajara sí jugó un papel central como laboratorio de experimentación. No se daban cuenta, por supuesto, pero así era como así terminó. ¿Y tú ubicas ese momento con la llegada de los primeros sinaloenses, ¿no? Yo les digo que son los primeros narcos, porque ya no son los gomeros tradicionales, Don Neto, Caro, Félix Gallardo, o antes de eso ya hay coqueteos entre el crimen organizado, el crimen común y el Estado? Mira, de mucho antes. Tengo un doctor que he investigado en archivos de Estados Unidos y México, y tengo un cable del FBI del 30 de noviembre de 1946, donde dicen que un gángster norteamericano muy famoso, Bugsy Siegel, Benjamin Siegel, tenía un laboratorio en Lagos de Moreno para procesar la goma del opio, de la amapola, y transformarla en opio, que en aquel momento, porque Guadalajara, y al igual que Torreón y la Ciudad de México, siempre fueron importantes por una razón. El crimen organizado es flor de asfalto y se asienta en los lugares, en los grandes centros de comunicación, y Guadalajara es fundamental para el accidente pacífico, así como Torreón es el tránsito desde el Pacífico hacia Estados Unidos, Nuevo Laredo. Sí, son ciudades que tienen mucha capacidad logística y de conexión. Correcto, ferrocarril, carreteras, y ahora pues por vía aérea, son fundamentales. Entonces es lógico, y es bien paradójico, porque en cierto sentido paradójico, porque en los centros de comunicación fue donde se gesta la transición a la democracia, porque también las elecciones se desarrollan mejor en estos lugares de comunicación, estos nudos de comunicación, al igual que el crimen organizado. Es bien interesante cómo se van intercalando los temas. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Digo, nada más como nota al margen, Bugsy Siegel es el creador de Las Vegas, ni más ni menos. Sergio, cada generación tiene derecho a sentir que vive tiempos inusitados como ninguna otra, y ahora nos parece que esta connivencia entre el crimen y los agentes más visibles del Estado, los que nos parecían inalcanzables, parece que están haciendo un tejido, por supuesto,
incluido el ejército. ¿Es así? ¿Es ahora más que antes o es algo que había sido así, solo de una manera más discreta? Mira, siempre ha sido así, la diferencia es que ahora lo entendemos mejor, porque, te pongo un ejemplo, en la investigación que estoy haciendo, la principal resistencia al crimen organizado y al autoritarismo han sido los medios de comunicación. Lo puedo demostrar. Sí. Y en 1924 un periódico, La Crónica de Mexicali, fundado por un jalisciense, Ricardo Covarrubias, que luego se va al norte, tiene una carrera fascinante, un revolucionario. Él funda este periódico en Mexicali y ahí se denuncia la protección que daba el jefe de la zona militar, Abelardo L. Rodríguez, luego gobernador, luego presidente, la protección que daba a los traficantes de alcohol y a los gomeros, a los que traficaban con opio o tenían prostíbulos, casas de vicio en Mexicali y Tijuana. Lo que hace Abelardo L. Rodríguez en aquel momento fue darles una golpiza monumental en 1924 al director de la Crónica y de otro periódico local, los manda al hospital a los directores. El dueño, que era Covarrubias, que era diputado eran las épocas revolucionarias, lo denuncia en tribuna a Abelardo L. Rodríguez, que era protegido de Plutarco Elías Calles, por narcotraficante y protector de prostíbulos. Esto es en 1924. Y así ¿Qué poco hemos cambiado? No hemos cambiado. La diferencia es que en aquellos años solo hacían acusaciones genéricas y en la actualidad son los medios de comunicación los que están sacando todos los detalles y pues el ejemplo es el informe sin censura o sin testar que sacó, difundió por primera vez Reforma sobre el informe de Ayotzinapa. Sergio, ¿y vas a dar un seminario sobre este tema en la Cátedra Cortázar? Nada más para que la gente tenga claro, se va a transmitir, se puede asistir, quién puede asistir, cómo está el tema. Mira, no, es un seminario cerrado. Yo coordino en el Colegio de México un núcleo de investigación sobre estos temas y entonces voy a dar un seminario sobre 3 aspectos de la evolución, la historia del crimen organizado durante un siglo, la historia, digamos, cómo se crea en México y llega hasta nuestros días, la geopolítica, el impacto que tiene Estados Unidos de muchísimas maneras, y el Caribe también, Colombia, América Central, Cuba, y finalmente el papel de la prensa. Durante 3 sesiones abordaré 3 ángulos diferentes y pues luego daré una conferencia en el Paraninfo. Esta es más propositiva. Esa sí es abierta al público, ¿verdad? Esa sí es abierta al público el jueves de la próxima semana a las 6 de la tarde. Y ahí lo que voy a hablar es de que sí es posible contener la violencia y voy a explicar por qué, de qué manera y cómo se ha hecho en Chicago, Sicilia, Colombia, Brasil y en algunas ciudades o en algunos países y cómo se ha hecho también en México, porque me parece que en el análisis de estos temas hay una actitud de pesimismo estructural en el cual se cree que no se puede hacer absolutamente nada sobre el tema y eso es erróneo. Hay muchísimo que se puede hacer y lo primero es conocer cómo funciona, de qué manera y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos. Yo sé como académico lo que debo hacer como periodista y ustedes también lo saben, Diego, Augusto, Alex, ustedes lo hacen todo el tiempo. Así que pues ese es el objetivo de mi estancia, además de pues conversar con viejos amigos. Será un placer, Sergio, y mucha suerte en este seminario. Seguimos en contacto y muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. Diego, Augusto, Alex, muchas gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo, Sergio. Un abrazo. Sergio Aguayo Quesada, académico del Colegio de México, periodista, investigador sobre temas de la violencia en México.
bueno, le recordaremos, la próxima semana es la cátedra Cortázar. El próximo jueves, si quieres, recordamos ya hora y lugar, Vale la pena. Augusto.